Muy buenos días, don Francisco. ¿Cómo se encuentra este día? Pues un poco bien, gracias a Dios. Qué Sí. bueno, mire, don Francisco. Le quería hacer una pregunta. Quiero saber que si usted se acuerda, ¿quién fue el iniciador del pequeño aeropuerto que tenían aquí en Coatzinco, que creo que ya no existe? Bueno, en ese tiempo vinieron unos españoles a rentar tierras y ellos fueron los que hicieron el aeropuerto. Ah, o sea, fueron españoles. Yo creí Es- que era de aquí. Bueno, eso es la comisión del aeropuerto. Ahora quisiera saber también quién fueron los iniciadores de la presa derivadora de agua que tienen aquí en el canal principal, si usted se acuerda. sí, siendo comisariado el señor José Dumas Morales asistió a la asamblea que llamaron los españoles y trataron de que se iba a hacer esa presa derivadora. Pues se trató eso. Terminando la asamblea, dijo José Dumas, así podrán pasar 50 años, la presa se hace. Y le dio seguimiento hasta que se llevó a cabo. Empezaron a trabajar siendo ya presidente el señor José Vélez Alonso. Y Bueno, es hasta ahí digamos que vamos bien, ya con siendo el comisariado el señor José Alonso, José Dumas Alonso, como puede, me lo dijo. No me acuerdo, pero mire, ahora quisiera saber quiénes fueron o quiénes se propusieron en seguir la segunda etapa. la segunda etapa, el señor Francisco Niño les habló a Carmen Alonso y Miguel Tenorio que se apuran todos los ejidatarios de por allá donde vivía el señor Policarpio Bravo, todos los dueños de las parcelas, así como fue que se comenzó a tratar, siendo ya comisariado en ese tiempo Julio Solís Rodríguez y el presidente municipal Ubaldo Barrales Avendaño. Y yo, Francisco Niño, pues iba yo cada 15 días a entregar documentación y todos los solicitudes que iban para el señor gobernador, allí se quedaban en recursos hidráulicos y allí se los pasaban al señor gobernador Alfredo Toski. Hasta que se llegó el tiempo en que ya se comenzó la segunda etapa. Se terminó la segunda etapa, entonces ya iniciaron la tercera etapa para el rancho de Zaragoza. Ah, bueno, eso es algo muy importante y muy Sí, bonito, la verdad, de lo que han hecho estos señores. Pero quisiera que me explicara un poco del señor que empezó del ejidatario o del presidente ejidal que se llamaba José Dumas Morales. ¿Él era un señor de dinero o era un señor pobre? Porque la verdad pues no sabemos cómo él inició o cómo fue él que se movió, bajo qué circunstancias hizo esa solicitud al gobierno o al gobierno del estado en ese entonces, porque la verdad no sabemos si él era de dinero o era una persona pobre o común. pues era una persona muy pobrecita, porque iba a vender su aguardientito en ese tiempo en burros hasta por allá por San Pedro Sacachimalpa. Y era un señor pobre que pues se molestó mucho en la gente pobre también, que que se hiciera esa presa derivadora porque no se iba a beneficiar nada más él, sino que todo el pueblo. Y así fue como ya en el año 71 casi se terminó la presa, empezó a entrar el agua al paraje del Huitlache y así se siguió, que es la segunda etapa y Bueno, luego la tercera etapa. ahora le hago una pregunta. ¿El señor José Dumas lo apoyó al presidente municipal de ese entonces? No, porque y entonces ya fue el presidente municipal, el señor José Moreno Rodríguez. Y fue el señor presidente José Dumas Morales que si no le daba una ayudita, pues, porque él pues, no le alcanzaba por su pobreza. Y le dijo el presidente municipal José Moreno que no era cosa del pueblo, era cosa de él. Y por eso después, cuando ya entró el agua, entonces ya decía que ahora sí el presidente dice que es cosa del pueblo, ya no cosa
de José Dumas. Miren nomás, la Sí, controversia así pasa a veces sí, en nuestra sociedad, pero lo importante es que se llegó a hacer esa presa que hasta ahora este tiempo está funcionando y pues realmente es de mucho beneficio pues tanto al pueblo de Coatzingo como a la ranchería de Zaragoza. Parece que son los más beneficiados de ese trabajo del Señor, pero mucha gente, la verdad, yo pienso que no lo sabe. sí, pero ya Pues cuando eso, entró el agua de la presa, ujú. ya era el presidente municipal José Vélez Alonso, cuando Era ya le el tocó. que continuó el- la presidencia y sí, pues bueno, a lo mejor el Señor sí dio ayuda o apoyó algo, ¿verdad? sí, Pero le quisiera hacer otra pregunta, tengo otra pregunta de unos paderones o cimientos que están en el Cerrito del Borracho. Esos cimientos, ¿por qué quedaron inconclusos? ¿O quién fue el iniciador de esos cimientos? esos cimientos, el señor ingeniero Horacio López Sierra quiso mucho al pueblo de Coatzingo y dice que se iba allá, iba a ser un hospital. Se rascaron, hicieron los cimientos, hizo en la punta del cerro un estanquecito para que dice que allí todo alrededor del cerro iba a ser plantación de árboles, pues sería frutales, pero que se iba a regar por goteo. ¿O Y, el Señor, y ya en el, ese tiempo, entonces ya era el presidente municipal Daniel Ábalos Rodríguez. Ese ya le tocó ya en esa fecha que ya había entrado el agua. ujú. Sí. Bueno, pero no se llevaron a cabo. ¿Usted sabe por qué en realidad el señor López Sierra no terminó o no llevó su proyecto de hospital, de hacer su hospital o clínica, lo que haya Pues sido? ¿Cuál sería o cuál fue el problema del cual no terminó su proyecto? la cosa fue que había un grupo de gentes, pues quizás ignorantes que no entendieron. El ingeniero quiso dejar ahí como un recuerdo, porque él quiso mucho al pueblo de Coatzingo, pero ese grupo de gentes pues hablaban más de él, lo denunciaban y así fue como ya por fin se fue mejor, porque Abandonó su proyecto, digamos, que su el señor proyecto. abandonó su Sí, proyecto, pues ni modo, ¿verdad? Ahí se perdió el pueblo de Coatzingo, igual que el proyecto del agua. sí, Si ellos hubiesen aprobado, tuvieran un buen hospital, ¿verdad? Eso sí. sería el proyecto del señor López Sierra. Bueno, don Francisco, eso es todo lo que pues queríamos saber y a ver, ojalá y esto salga a la luz. Vamos a tratar de que esto funcione. No sé si usted haga una inconveniencia de que lo subamos a internet, a que medio mundo o digamos los que miren el video se den cuenta de la realidad y cómo funcionó la historia tanto del aeropuerto, pequeño aeropuerto, y del canal del agua, como también de los cimientos que se encuentran en el Cerrito del Borracho, que otros le llaman el pájaro madrugador. No habría ningún inconveniente, ¿verdad? Yo que sí. Pienso No. yo que no. Ah, qué bueno. Sí, Pues muchas gracias, don Francisco, que tenga buen día y nos retiramos. sí, Gracias. gracias.